Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, how are you? Bien, qué bueno, pensé que estaban un poquito distraídos. En fin, oren por nuestro pastor Miguel, que está en la ciudad de Guadalajara, México, predicando en el aniversario de la iglesia donde él salió, me parece que es el aniversario 38, y pues me pidió que predicara esta mañana, y de hecho estaba pensando predicar acerca de Deuteronomio 6, acerca del Shema, que él nos predicó la semana pasada, en Deuteronomio 5 y 6. Pero el Señor me guió en otros pasajes muy diferentes. Así que esta mañana le voy a pedir que si trae su Biblia o trae su iPad o trae su teléfono, encienda el teléfono, nomás póngalo en silenciador, que nadie vaya a interrumpir por alguna llamada que de repente llega. Y ábralo en el Evangelio según San Juan. ¿Les parece? ¿Sí? Oramos de una manera cortita para comenzar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa de oración. Y quiero pedirte, Señor, que hables a través de mi mente, de mis labios, y que me ayudes a recordar aquello de lo cual tú me has hablado para que comparta con tu pueblo. Que salgamos bendecidos en esta mañana y que aquellas personas que están por primera, segunda, tercera vez lleguen a comprender la salvación a través del Evangelio, donde Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y puedan tener una relación personal con Él, comprendiendo que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y en su resurrección tenemos la esperanza de vida eterna. Padre, úsame en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Ahí en sus notas tienen el título del mensaje, se llama Lo mejor está por venir. Hace 2 semanas estuve en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en una boda. Y la semana pasada tuve el privilegio también de asistir a una boda aquí en el norte de Dallas. Y entonces, pensando en la temática, dije, pues a lo mejor hablar de la familia es un buen tema, tanto del Shema, pero el Señor me llevó a estos pasajes porque tratan acerca de una pareja recién casada que enfrentan una crisis. Y pensando en eso, creo que tanto los recién casados como los que ya tenemos varios años, varias décadas de casados, enfrentamos diferentes tipos de situaciones difíciles. Innegablemente, todos, en cualquier matrimonio, enfrentamos crisis. Puede ser una crisis matrimonial, puede ser una crisis relacional, aún incluso también los hijos están incluidos dentro del hogar y a veces enfrentamos crisis con los hijos. En fin, el Nuevo Testamento encontramos en Juan capítulo 2 y del 1 al 12, que ya conocen acerca de las bodas de Jesús en Caná de Galilea. Pero usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver una boda con mi vida? ¿Qué tiene que ver una boda que pasó hace 2000 años con la situación actual que yo vivo? Bueno, déjeme decirle que tiene mucho que ver y hay muchas lecciones que podemos aprender de este pasaje que prácticamente lo hemos escuchado casi en toda boda que asistimos. La historia comienza que dice Juan 2:1, dice el tercer día. Si se fija en el texto en su Biblia, dice el tercer día, ¿ok? Quiere decir que Juan lleva una contabilidad en términos de días. Y lo que él acaba de decir es de que anterior al tercer día ya había pasado ciertas cosas que él nos quiere relatar. Por ejemplo, registra anteriormente el llamado de Felipe y de Natanael. Y una de las cosas que le promete a los discípulos, sobre todo a estos 2 discípulos, a Natanael, le promete que cosas mayores va a experimentar por el hecho de haber creído en Jesús. Miren lo que dice Juan 1:49-50. En su Biblia dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora, enseguida en el capítulo 2, Jesús es invitado a unas bodas y ahí está este discípulo y los otros discípulos de Jesús. Y pues aquí hace un milagro Jesús extraordinario. Ya sabemos que convierte el agua en vino. Entonces, esa promesa
de cosas mayores verás, no tarda mucho en hacerse realidad. Y entonces Jesús hace un extraordinario milagro. Ahora, las bodas creo que siempre son especiales. Las bodas occidentales, en las bodas occidentales pues son muy diferentes a las bodas orientales. Por ejemplo, las bodas occidentales, la estrella es el novio en las bodas occidentales, ¿sí? En el occidente. Y las bodas orientales, pues la novia es la protagonista del evento en la boda. Así que el novio tiene que pagar prácticamente todo el costo de la boda. Viceversa, las bodas orientales pueden durar hasta una semana y las bodas occidentales pues nada más es un solo día. Rara vez encontramos aquí, en este lugar, en este país donde vivimos, que las bodas duren 7 días. Entonces, hay una gran diferencia. Por otra parte, otra diferencia es que en las culturas tradicionales y en la antigüedad, el énfasis no estaba en formar una familia que realmente se amaran, sino que yo puedo decir que eran bodas hasta cierto punto como arregladas. El propósito de los matrimonios no era primordialmente ser felices, que el hombre y la mujer que se unían en matrimonio fueran felices, sino era unir una comunidad y levantar una siguiente generación. Dicho de otra manera, unir 2 familias para que fueran respetadas, honorables y hasta cierto punto poderoso. Entonces, esas bodas tenían el propósito del bienestar de la comunidad. En estos matrimonios, yo puedo decir, como algunos comentaristas dicen, que eran matrimonios de alguna manera arreglados. Bien, Juan el apóstol nos presenta el primer milagro y nos dice que el primer milagro fue una señal acerca de la divinidad de Jesús. Entonces, el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, Jesús nos enseña quién es Jesús, quién es el Hijo del Hombre. También nos da las evidencias de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Asimismo, también Jesús el Mesías se interesa por las vidas que carecen de felicidad y que carecen de alegría en el matrimonio. Porque de hecho, podemos carecer de felicidad y podemos carecer de matrimonio. Si no cultivamos la relación matrimonial, se va desgastando con el paso del tiempo. Por otra parte, Jesús transforma una crisis de un vacío que existe, de una necesidad que se termina el vino y pues ya no hay más bebida. Ahora, recuérdense que esta fue la primera señal de Jesús. Quiere decir, si fue la primera señal, entonces el evangelista Juan nos comparte en el evangelio que hay más señales acerca de una frase que acabo de mencionar, la divinidad de Jesús. Juan tiene en mente presentar que Jesús es 100% Dios. Si usted va a Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él quiere comprobar esa declaración del versículo 1:1, y si usted va a Juan 20, 30 y 31, ahí encontrará lo que dijo Jesús. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Quiere decir que Jesús hizo muchas más señales que Él nos registra en el Evangelio con el propósito de que los que no creían, creyeran en que Jesús es el Salvador del mundo. Por ejemplo, yo puedo mencionar simplemente 8 señales en todo el Evangelio de Juan. Si quiere las puede anotar, o si tiene una memoria privilegiada, pues memorícelas. Primero, las bodas de Caná de Galilea, Juan 2. Tenemos la sanidad del hijo del noble en Juan 4. Tenemos la sanidad del paralítico que está ahí en el estanque de Betesda. Tenemos la multiplicación de los panes en Juan capítulo 6. Jesús camina sobre el agua también en el capítulo 6, del 16 al 21. Tenemos que Jesús sana a un ciego de nacimiento del capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 12. Tenemos la resurrección de Jesús
la resurrección de Lázaro por Jesús en Juan 11, del 1 al 6, y luego tenemos el desayuno de Jesús con sus discípulos en Juan 21. Ahora, el término interesante en este relato es: se terminó el vino. No hay más boda. Se terminó la alegría, se terminó la celebración. Fueron las palabras de María. No hay vino. Fue y le dice a Jesús. Ahora, el vino era un elemento tan importante en aquel entonces como hoy día. Para nosotros es tan importante beber agua. Entonces, si nosotros no bebemos agua, nos deshidratamos, e incluso si no bebemos agua durante varios días, muchos días, pues nuestro sistema deja de funcionar y podemos pasar a mejor vida. Entonces, el hecho de que se terminara el vino era una deshonra, era una afrenta, era una catástrofe social, era una catástrofe psicológica, por así decirlo, particularmente en las tradiciones de aquel entonces que se basaban en el honor y la vergüenza. Pero ¿cómo es posible? Se terminó el vino. O sea, una catástrofe una catástrofe enorme. Ahora, lo interesante es de que Jesús está presente en la boda. Y esa catástrofe se convirtió en felicidad, se convirtió en continuidad, se convirtió en felicidad y se convirtió en celebración en toda la boda. Dicho de otra manera, la celebración continuó por los días que estaba establecido que iba a suceder en la boda. Entonces, esta es una señal que indica que algo más acontecería en el ministerio de Jesús. El texto clave para entender todos estos versículos del 1 al 12 está en el versículo número 11, donde Jesús dice que revela su gloria, revela su identidad. Eso es lo más interesante y lo más importante para entender todos estos pasajes. Así que, pregunto, en nuestra vida, ¿nos hemos quedado algún día vacíos? ¿Nos hemos sentido espiritualmente como que estamos en un desierto? ¿Nos hemos sentido que requerimos una transformación? ¿Que requerimos una renovación? ¿Nos hemos sentido que en nuestra relación matrimonial todo parece mecánico y monótono? ¿Que de repente los piropos han desaparecido? ¿Que de repente las cenas románticas ya no existen? Como que nos volvemos medios mecánicos. Bueno, lo interesante aquí en este pasaje es que el Señor Jesucristo está presente y hace una transformación. Ahora, quiero que tengan en mente que los novios no están enterados de lo que está pasando en la cocina, donde está la persona que organiza toda la boda. Ellos aparentemente, según el texto, no están enterados que ya no hay vino. Ellos son los últimos que se enteran de que ya no hay vino. Entonces, siendo así, el propósito del mensaje en esta mañana es: hoy más que nunca, en medio de las crisis matrimoniales, se necesita la presencia divina. Si yo les preguntara, ¿cuáles son las crisis matrimoniales que los latinos enfrentamos hoy día? ¿Me pudiera numerar 5 crisis? Sí. ¿10 crisis? Sí. ¿15 crisis? Sí. De hecho, leí por ahí en el internet que una de las crisis hoy día es el asunto de la alimentación, ¿sí? El gobierno está cerrado, entonces las personas que dependen de alguna manera de las estampillas de comida pues no van a llegar. Y las familias que piden esta ayuda están enfrentando una crisis alimenticia. O sea, esa es una de las tantas crisis que la familia está enfrentando hoy día. Y consecuentemente, siempre vamos a enfrentar crisis y situaciones adversas. Así que, si no se acuerda de todo lo que he dicho, acuérdese de esta frase que es lo más importante del mensaje. Jesús es la solución cuando enfrentas diversas crisis matrimoniales en la familia. O sea, Jesús es la solución para las crisis en el hogar o en la relación matrimonial. Ahora,
Para superar las crisis en el matrimonio, en el hogar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque, pastor, si usted me dice que Jesús es la solución, pues ahora muéstreme cómo es que Jesús es la solución. Si me está dando una declaración de que Él es la solución a mis dilemas y la clave a mis conflictos y la clave a mis crisis, pues entonces dígame a mí en esta mañana que estoy sentadito ahí escuchándole, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ahí le va. Primero, la lección número 1 que aprendemos: para superar las crisis en el matrimonio, acepten la presencia de Jesús en el matrimonio. Esa sería una de las soluciones prácticas que el mismo texto nos presenta. Vaya conmigo al versículo primero, Juan 2:1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y el siguiente versículo nos dice que estaba Jesús y sus discípulos que habían sido invitados. Entonces, posiblemente la celebración llevaba 3 días. Posiblemente llevaba 3 días. El evento aconteció posiblemente también el 7º día de la primera semana. Y Caná de Galilea no estaba muy lejos o muy distante de Nazaret, aproximadamente 10 millas, posiblemente un poquito más, pero 10 millas. Ahora, por otra parte, no era una comunidad tan grande como Duncanville, que está arriba de los 46,000 habitantes. No era una comunidad de 5,000 habitantes, una comunidad prácticamente pequeña. Y me imagino que, siendo tan pequeña, todos se conocían. Entonces va a haber una boda y me imagino que todos se conocían en la boda. Y si la boda duraba 7 días, pues entonces yo voy 2 días a la boda, o voy 1 día, o voy 3 días. O a lo mejor si les gustaba mucho la pachanga, pues voy los 7 días. Porque va a haber comida y va a haber pastel y va a haber una serie de cosas, ¿no? Pensando nada más en esa posibilidad. Ahora, lo cierto es de que Jesús acepta la invitación. Ahora, ¿por qué acepta la invitación? Bueno, porque Jesús tenía en mente que Él iba a comprobar que Él era el Hijo de Dios, según Juan, según el Evangelio. Pero viéndolo por otra perspectiva, a Jesús le importa el matrimonio. De alguna manera autentifica el matrimonio, aunque no es la idea principal de la interpretación del texto. Pero Jesús está al tanto del matrimonio. El matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer. El matrimonio es un regalo de Dios para la humanidad. Es un alto nivel que honra a Dios. Entonces, Jesús honra el matrimonio al estar presente en aquella boda. Ahora, por otra parte, quiero decirles que Jesús siempre quiere estar presente en nuestro hogar. Él quiere estar presente en nuestras crisis. Él no quiere que lo dejemos a un lado de las situaciones que nosotros enfrentamos. Él está presente ahí, dispuesto a escucharnos, dispuesto a ayudarnos. Una de las cosas que pasa en mi comunidad latina, y digo porque soy latino 100%, y en los casi 30 años que he estado como pastor, he tenido mi esposa y yo, tipo de asesoramiento espiritual con parejas que tienen conflictos. Y la gran mayoría de parejas que vienen, no vienen a tratar de solucionar su dilema que tienen, sino vienen a avisar la decisión que ya tomaron, diciendo: nos vamos a separar porque ya no podemos vivir juntos. Pero esa separación no empezó ese día que ellos vinieron a compartir su decisión. Esa separación empezó muchísimo tiempo atrás. Ahora, ¿qué pasa cuando nos alertamos, nos abrimos de corazón y mente y decimos: estamos enfrentando una solución? Vamos a tratar de buscar ayuda al inicio de la situación. Hay más posibilidades de que podamos restaurar, renacer, reenfocar y reedificar esa relación. Porque cuando ya vienes y tomas una decisión, pues ya tomaste una decisión. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Ya decidiste lo que vas a hacer. Entonces, algo interesante, que la presencia del Señor está ahí siempre dispuesta para ayudarnos. Okay, los novios no saben lo que va a acontecer. La audiencia no sabe lo que va a acontecer. María no sabe lo que va a acontecer,
Pero Jesús sí sabe anticipadamente lo que va a acontecer porque Él es Dios. Sin embargo, María de alguna manera, la madre de Jesús, se entera de la situación. Esto, hermanos, nos presenta algún problema de exégesis, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Cómo sabe María tantos detalles de la boda? ¿Acaso ella tenía alguna relación con los que organizaban la boda? ¿Cómo es que ella se entera que se acaba el vino? ¿Acaso el organizador de la boda vino y le dijo a María, oye, ¿no hay vino? ¿O simplemente escuchó un rumor entre la audiencia, ¿se ha terminado el vino? No sabemos. Simplemente algo para que piense, es nada más para que piense, ¿ok? Según la tradición histórica, muchos creen que era la boda de Juan, el hijo de Salomé, hermana de María, madre de Jesús. O sea, que de alguna manera había alguna relación familiar. Eso dice la tradición, pero el texto bíblico no lo dice. Ahora, ¿cómo se entera María? Pues no sabemos, el punto es de que se entera de la noticia. Y por lo tanto, pues la noticia le llega a Jesús. Me imagino que los recién casados habían preparado todo para el matrimonio, ya tenían su casita, ya tenían la cocina, ya tenían los muebles, ya tenían hasta los alimentos para la primera, segunda o tercera semana o para el mes, quizás, pero sorpresivamente llega una crisis en el día que se están casando. Se termina el vino. Esto nos enseña, hermanos, que nunca se está preparado para enfrentar una crisis en el hogar. No estamos preparados. Por muy espiritual que seamos, por muy consagrados y muy devotos que seamos al Señor y por mucho que amemos al Señor, no estamos preparados para enfrentar crisis sorpresivas en la vida. No estamos preparados para enfrentar una noticia devastadora. No estamos preparados anticipadamente. Sí, somos fortalecidos a través de la palabra del Señor, pero no estamos preparados. No sabemos cómo digerir la noticia, no sabemos por dónde empezar, qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque las crisis son sorpresivas. ¿Sí? Así que, pero algo interesante es de que hay que asegurarnos de que Jesús sea el centro del hogar, sobre todo cuando el matrimonio está en crisis. No dejemos fuera a Jesús, sino hay que invitarlo que sea parte de, que Él sea el invitado en la boda, que Él esté ahí al lado nuestro cuando tenemos crisis y poder contar con su presencia. Aunque siempre contamos con su presencia, nosotros los creyentes de este siglo. Juan 2:2 dice lo siguiente: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, parece ser que Jesús era el alma de la fiesta. No es la primera vez que vemos a Jesús que le gusta la fiesta y le encanta el compañerismo. Ya a través de los evangelios vemos que a Él como que le gustaba la fiesta sana desde algún punto de vista, ¿no? Recuérdense que lo acusaban de que era glotón y medio como que comía bastante, porque fue a la casa de Mateo y había una fiesta también, hay un festejo, y fue a la casa de Zaqueo y le hicieron un gran festejo. Entonces, Jesús le interesaba mucho tener relación, le interesaba saber las necesidades de la gente y de alguna manera suplía las necesidades de la gente. Tenía misericordia, demostraba su amor, no tan solo lo que decía, sino lo practicaba, lo ponía en acción, aunque algunos lo tildaban de que era medio glotón. Esto quiere decir que Jesús, hermanos, se preocupa por nuestras necesidades personales, por nuestras crisis personales. Por ejemplo, tuvo conversaciones con Nicodemo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, con la mujer samaritana, hubo conversaciones íntimas, fue a la casa de Zaqueo y tuvo una conversación interesante que después Zaqueo regresa gran parte de lo que había sustraído de las ganancias deshonestas de los impuestos. Conversó con el joven rico en su casa también, fue invitado a la casa de Mateo. Jesús era amigo de los pecadores, Jesús estaba comprometido con la gente y con las necesidades
más profundas que las personas tenían. Entonces, la presencia de Jesús hizo una gran diferencia en esta celebración. Hoy día, indiscutiblemente, muchos matrimonios, muchos hogares sufren porque no hacen de Jesús el invitado personal. No es el centro del hogar, del matrimonio y de la crisis. Jesús, hermanos, sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad como el Hijo de Dios de reparar y restaurar aquello que está yéndose al precipicio, de ayudarnos a nosotros como padres con la crianza de nuestros hijos. Nosotros como padres no nos dan un manual de cómo criar al hijo, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando por primera vez fui papá de dos, de un solo, dije, ¿y ahora cómo le hago? Que tienes que cambiar pañales, pero ¿cómo? Pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y que hay que levantarse 2, 3 veces a medianoche, porque el niño o la niña llora y llora y llora y llora y llora y no deja de llorar. Y uno desvelado que el siguiente día tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero una cosa que aprendí de mi suegra, que está en la presencia del Señor, dijo, nadie se ha muerto de llorar, déjala que llore toda la noche. El siguiente día no va a llorar, y dicho y hecho. Toda la noche lloraron las dos, a grito abierto, y el siguiente día ya no lloraron. Nada más darles su biberón, y si en la noche se despiertan, pues darles poquito, y ahí vamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? No sé si usted ya tiene un manual o un instructivo de cómo, o cuando los hijos van a la escuela, o cuando los hijos son teenagers, o cuando los hijos entran en esa etapa de la rebeldía. ¿Cómo podemos hacerle? No hay un manual. O cuando los hijos le dicen que se van a casar y las situaciones y las crisis siguen llegando. No tenemos un manual. Vamos aprendiendo en el camino. Pero tenemos un gran privilegio como creyentes y seguidores de Cristo. Que si Jesús está en el hogar, Él nos proporciona la sabiduría suficiente para nosotros crear nuestro propio manual como familia. Que no es una regla para otra familia, porque cada familia crea su manual de cómo criar a los hijos, ¿no? Ahora, por otra parte, Jesús nos quiere traer el gozo en medio de las crisis que enfrentamos. Nunca nos quiere arruinar, no nos quiere que seamos infelices, mucho menos quiere que nos separemos. Él quiere que hasta que la muerte nos separe. Él está ahí para ayudarnos. Personalmente, hermano, les puedo asegurar que con el Señor nunca, jamás de los jamases, nos faltará nada. Jamás. Su cuenta puede quedar en números rojos la semana que viene por una crisis, pero le puedo asegurar que el Señor no lo va a dejar, que el Señor le va a proveer. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, ¿qué? Me recogerá. Él nos va a proveer. Segunda Timoteo 4:17, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Dicho de otra manera, algunos textos más que están ahí en ese capítulo es que todos lo habían abandonado en la prisión, pero dice, el Señor no me abandonó. Entonces, hagamos de Jesús el invitado especial en el hogar para tener un matrimonio duradero, estable, escuche bien, duradero, estable, funcional. Me gusta esa palabra, funcional. No perfecto, no el supermodelo, porque si usted piensa que tiene un matrimonio perfecto, hermano, debe escribir ese libro. Yo lo necesito. Pero yo sé que no hay tal cosa, pero podemos tener un matrimonio estable, funcional. Debemos de buscar a Jesús en tiempos de crisis. Así que Él es el que puede llenar el vacío en nuestra vida, en el hogar, con los hijos, en nuestro matrimonio. Él es prácticamente el alma de la fiesta. La constante presencia de Jesús en el matrimonio no es automática, hay que cultivarla. Hay que estar ahí en relación con Él. Hay que darnos la oportunidad de invitarlo, no dejarlo fuera. Por eso la palabra del Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco, y si alguno abre, yo entro. Pero si nuestra relación, la puerta está cerrada herméticamente,
pues Él no puede entrar. Tenemos que abrirle la puerta. Señor, estoy en esta dificultad. Ayúdame. Bueno, por otra parte también tenemos una segunda lección. La segunda lección es, busquen a Jesús cuando enfrenten crisis en el matrimonio. Lo hice así de 3 verbos, hermanos, para que se nos quede en la mente. La primera es acepten la presencia de Jesús, es un verbo. La segunda es busquen, es otro verbo. Acepten y busquen. O sea, son verbos que nos llevan a una acción, algo que tenemos que hacer. Juan 2:3 dice, y faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no hay vino. La catástrofe, la crisis se asomó inesperadamente. María estaba enterada prácticamente de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Pero interesante que María no hace nada para solucionar el problema. Ella no fue y dijo, bueno, pues aquí tengan dinero, compren todo lo que se requiere. No va al novio y le dice, oye, me acabo de enterar que hay una situación aquí. Tampoco. ¿Cómo se enteró? No sabemos cómo se enteró. Pero ella no tomó la iniciativa de hacer absolutamente nada creativo, porque no tenía ningún poder milagroso para hacer algo creativo. Sin embargo, ella va con Jesús y le dice a Jesús, se acabó el vino. O sea, Jesús sí sabía lo que significaba el hecho de que ya no había más bebida. Ahora, ¿por qué va ella con Jesús? Porque yo creo que ella sabía que Jesús podía hacer algo, de alguna manera. María va a Jesús para obtener alguna solución. Eso no significa, María, que no tenía ningún poder. Sin embargo, María era la madre de Jesús, terrenal. Así que nosotros aprendemos de María no a ir a María en una crisis, sino ir a Jesús, el dueño de María, en una crisis. Porque quien resuelve la crisis no es ella, sino es Él. Ahora, María se da cuenta enseguida de pedir ayuda y pues va con Jesús. Jesús es la clave en todas las crisis que nosotros necesitamos. Ella lleva la necesidad a Jesús. Ahora, qué bueno que estos novios tenían la presencia de Jesús y ellos no estaban enterados, lo más seguro el texto no nos dice. Ahora, una pregunta para nosotros esta mañana. ¿Tenemos nosotros un plan anticipado cuando nos llega una crisis? Posiblemente sí, tenemos un plan financiero anticipado cuando nos llega una crisis. O posiblemente no. No podemos tener un plan anticipado porque no sabemos qué tipo de crisis vamos a enfrentar. Los novios no sabían lo que estaba aconteciendo detrás del escenario en la boda. Cuando nosotros enfrentamos crisis, hermanos, muchas de las veces nos deprimimos, nos sentimos, ¿qué será? Derrotados, fracasados, impotentes, incompetentes. Y ahí es cuando el Señor dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídamela, que yo se la voy a dar sin reproche alguno. Entonces, en ningún momento Jesús le dice a María lo que tenía que hacer. Recuérdese que María va y le dice, no hay vino. Y Jesús no le dice a María, ¿sabes qué? Madrecita querida, pues haz esto y esto y esto, esto y aquello. No le dice absolutamente nada. Simplemente recibe la noticia. Ahora, ella tenía la expectativa de que Jesús iba a hacer algo al respecto, pero ella no tenía el poder para hacer algo al respecto. Miren lo que dice el versículo 4, Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto suena así como un regaño, ¿no? O sea, dicho en nuestro contexto hoy día diría, ¿y qué andas tú de metiche investigando algo que no te interesa? Suena como una palabra muy ruda, ¿no? ¿Y qué tienes conmigo, mujer? Bueno, simplemente
se puede traducir como señora. ¿Qué tienes conmigo, señora? Pero más de que una expresión ruda, fue una expresión de cariño, como algunos comentaristas dicen, de que Jesús no debía mirar a Jesús ya más como su hijo, sino como el Mesías, sino como diciendo, yo voy a hacer algo en mi tiempo, no cuando tú me lo dices, no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo del Padre. Eso significaba que Jesús estaba en el tiempo y en el momento del Padre. O sea, dice Jesús, todavía no se ha llegado mi hora. O sea, yo estoy en control de la situación y sé cuándo exactamente voy a actuar. Entonces, cuando enfrentemos alguna crisis en el hogar, hermanos, lo que podemos hacer es buscar a Jesús. Por eso Él es la solución a nuestros dilemas que tenemos. Pero hay una tercera cosa. Dejen que Jesús sea el complemento del matrimonio. Para superar las crisis en el matrimonio, hay que dejar que Él sea el complemento en el matrimonio, en el hogar. Mira lo que dice el versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a leerlo ahí en su Biblia, o si lo tienen en el iPad o en el celular. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, ese es un dato importante. O sea, el encargado de la fiesta, vamos a decir que aquí usamos el título de wedding planning, ¿verdad? Las que organizan las bodas. Sí existe ese personaje, ¿verdad? El wedding planning. Ni siquiera sabía. Dice, aunque lo sabían los sirvientes, o sea, los mozos, los que estaban en el equipo, ellos sí sabían lo que había acontecido, que había sacado el agua, llamó al esposo. El esposo tampoco no sabía lo que estaba aconteciendo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. O sea que primero sacas la bebida de mejor calidad y después, pues ya la que es de una calidad inferior. Dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, cuando el maestresala probó el agua convertido en vino, no sabemos exactamente en qué momento el agua se convierte en vino. Pero lo que sí sabemos es de que el agua natural, esta agüita que está aquí, se convierte ¿en qué? En vino para la bebida, para que la alegría continuara. Me gusta lo que dice Timothy Keller, un pastor fallecido presbiteriano. Dice que verdaderamente el encargado del banquete era Jesús. Él lo pone desde esta perspectiva. Dice que la responsabilidad del maestresala o del que planea la boda era que todo saliera perfecto, de que no faltara absolutamente nada en la boda. Sin embargo, sabemos que se acaba la bebida. Y cuando Jesús convierte el vino, salva el día. Con esto podemos ver lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, yo soy el verdadero encargado del banquete. Yo soy el Señor del banquete. Me gusta eso que presenta Timothy Keller. Todos aquellos que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Una degustación de gozo, de alegría, de recuperación. Los siervos llenaron las tinajas, como 180 galones, que era una cantidad enorme, no requerían tanto, pero bueno, Jesús hizo en abundancia. Interesante que el milagro del vino no fue sin uvas, no fue sin semillas, no fue sin sol, no fue sin tierra, sino que fue un milagro
creativo. O sea, Jesús tiene el poder para crear algo que no existe, algo significativo en nuestra vida. Jesús tiene todo el poder para reconstruir cualquier matrimonio que está a punto de irse al precipicio y restaurarlo nuevamente. Jesús tiene absoluto poder para transformar cualquier situación con nuestros hijos. Por eso, si tú tienes un hijo que no es creyente, mi consejo es, no te desanimes, ora por él. Pero sé constante en la oración, porque tarde que temprano el Señor tendrá su tiempo. Si tenemos una situación adversa que nosotros no podemos solucionar, tenemos que estar confiados de que el Señor va a hacer algo. Indiscutiblemente Jesús es el complemento en el hogar. Jesús es quien resuelve nuestras situaciones difíciles. La palabra del Señor dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. 3 detalles y con esto terminamos, hermanos, porque siento que se me están durmiendo. Espero que no se hayan dormido aún todavía. Primero, Jesús está en el constante negocio de la transformación. Jesús usa las tinajas que se usaban para un rito judío, y Jesús con esto lo que tiene en mente es que hay un nuevo medio de transformación y sería a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesús transformó la vida del escritor del evangelista, porque Marcos dice que era el hijo del trueno, o sea, nada más imagínense cómo sería. Jesús transformó a Mateo, ¿sí? Jesús transformó a María Magdalena, de quien echó fuera 7 demonios en el primer día de la resurrección. Jesús está constantemente en el asunto de la transformación para salvación, pero también en la transformación de nuestros dilemas y crisis que tenemos en el hogar, en nuestra relación con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Por otra parte, una segunda conclusión es que Jesús siempre provee más de lo que yo me imagino. Todo el agua transformada era suficiente y en cantidad abundante. Efesios 3:21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, Jesús tiene el poder para superar nuestras expectativas y para hacer cosas mucho más grandes y abundantes que nosotros jamás lo podemos imaginar. Con Jesús siempre hay abundancia. Con Jesús nunca nos va a faltar nada. Y por último, Jesús reserva lo mejor al final. O sea, lo mejor está por venir. El diablo nos ofrece una migaja, pero Jesús nos ofrece abundancia, que dice que de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora, interesante este punto, que el ministerio de Jesús empezó con un milagro en un banquete, ¿verdad que sí? En una boda. Bueno, Jesús, es interesante que también nos habla acerca de un banquete. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús empieza con una boda y Jesús terminará en el final de los tiempos con una celebración, las bodas del Cordero. Y en esas bodas, hermano, va a estar usted. Y en esas bodas voy a estar yo. Y en esas bodas van a estar todos aquellos que hayan depositado su fe en Cristo Jesús. ¿No le da alegría que va a participar de una boda jamás imaginada, jamás vista? Si nosotros nos sorprendemos con las bodas a las que asistimos, ¿verdad? Qué bonito vestido, qué arreglos florales, qué comida, qué espectacular. Su mente no puede imaginar cómo serán las bodas del Cordero donde usted y yo estaremos presentes, alabando y glorificando al Señor por la eternidad. Esto es maravilloso, glorioso. Las cosas con Jesús, hermanos, se ponen cada día mejor. Jesús siempre reserva
lo mejor para el final. Y luego, en el versículo 11, palabra de Dios para todos, me gusta cómo dice esta palabra. Dice, este fue el primero de las señales milagrosas que Jesús hizo, sucedió en Caná de Galilea, así mostró su grandeza y seguidores creyeron en él. Con esto concluyo, simplemente, y creo que aquí puse la conclusión o no. No, ya no la puse. En fin, ahí le va. Solamente Jesús, hay un canto que cantamos, solamente Jesús hace al hombre feliz, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un cantito antiguo, muy antiguo. Bueno, solamente Jesús hace al matrimonio feliz. Solamente Jesús hace al hogar feliz. Con Jesús, hermanos, con Jesús, lo mejor está por venir. Amén. Yo quiero invitarlo, sé que frecuentemente no venimos a orar, pero me gustaría orar por usted, por su hogar, por su matrimonio. Si usted tiene alguna necesidad, venga y oremos con el Señor. Una oración breve. Si usted tiene una crisis, si usted tiene una petición al Señor, si usted se recuerda de una promesa al Señor, me gustaría orar por usted. Pase aquí al frente, si así lo desea. Y si no, póngase de pie también.